Estaban andando con su grupo, era un día caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas, y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre, ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto. Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soldar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino, ya que una vez más encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras 2 chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras 2 chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas.
todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque ¿cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto? Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas. David, the movie. I will not be afraid. Are you ready for a great adventure? I will not be. Una de las reglas al jugar la Ouija es nunca preguntes cuándo va a ser tu último día. Pero imagina que tú no sabes esta regla y es lo primero que haces. ¿Qué pasará? Bueno, a la chica de esta historia le vamos a llamar Leslie. Leslie era muy amiga de otra chica llamada Cristina. Realmente es que ellas dos se la pasaban juntas casi todo el día, iban juntas a la misma escuela, en el mismo salón, salían y se iban a la casa una de la otra, convivían muchísimo todo el tiempo. Cristina tenía una hermana mayor y así como Leslie y Cristina eran muy unidas, pues Cristina con su hermana también, así que era normal que las tres pasaran mucho tiempo juntas. La mayoría del tiempo era Leslie la que iba a casa de Cristina. Y por fuera, pues la casa se veía como una casa normal, pero por dentro Leslie siempre sintió como una vibra muy rara, como muy pesada. Incluso, pues Leslie le tenía el apodo a esa casa de el portal del inframundo. Cada que le decía a Cristina de ir a su casa le decía así. Pero este pequeño detalle de la vibra pesada no era desconocido ni para Cristina ni para su familia. Incluso cuando Leslie se quedaba ahí haciendo pijamadas, se despertaba a medianoche porque escuchaba que venían unos gritos como de la parte de abajo de la casa. Entonces ella al despertarse, lo primero que quería hacer era despertar a su amiga, a Cristina, para que escuchara también, pero la descubría a ella también ya despierta, escuchando lo mismo que Leslie. En varias ocasiones les ocurrió esto, pero en una de esas les dio bastante miedo y decidieron las dos salir del cuarto de Cristina para irse al cuarto de la hermana mayor. Cuando iban ya caminando hacia el pasillo, sale la hermana mayor porque también había escuchado eso, también le había dado miedo y decidió irse pues al cuarto de las otras niñas. Así que si podían pensar que era la imaginación de Leslie, no lo era. Algo raro ocurría ahí. Hasta los papás de Cristina en algún momento les llegaron a platicar que ellos también escuchaban o veían cosas extrañas, pero ahí quedaba todo. Simplemente como Nelson estaba con ella, solamente le contestaba a Cristina y entonces entre ellas comenzaron a pensar que más bien Cristina la estaba moviendo. No era que se moviera, sino que era ella moviéndola. Y que esto pues lo hacía nada más por molestarlas o por asustarlas, porque era mucha coincidencia que en cuanto Cristina ponía las manos en el puntero de la Ouija, contestaba todo rápidamente. Y hablaban tanto que hicieron una broma de que quien sea que le estuviera contestando a Cristina parecía un perico porque no dejaba de hablar. Imagina que alguien llega a tu casa a deshoras de la noche, te pide algo, tú lo haces de mala gana porque ya estabas dormido, pero resulta que realmente esa persona que te lo pidió no era ella. Ya sé que suena un poco extraño, pero créanme, eso fue lo que pasó. Toda esta historia se desarrolla entre los años 1670 y 1680 en la casa marcada con el número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que ahora es la Ciudad de México, en ese entonces la Nueva España. Ahí en esa casa vivía un sacerdote con una mujer y como nosotros sabemos, pues los sacerdotes no tienen permitido casarse o vivir con alguien, con alguna mujer, pero este sacerdote mantenía a esta mujer como su legítima esposa. Bueno, pero no muy lejos de la casa del sacerdote y su esposa vivía otro hombre, que ese hombre era un herrador que era muy buen amigo de este sacerdote, quien estaba al tanto como de la vida que estaba llevando y no estaba muy de acuerdo. Incluso algunas veces le aconsejó que dejara esa vida porque no lo iba a llevar a nada bueno, pero pues su amigo, el sacerdote, no le hacía caso. Todos los consejos que le daban pues fueron totalmente en vano,
Llega una noche en que este herrador pues ya estaba dormido porque ya era muy entrada la noche, cuando escuchó unos golpes bastante fuertes y desesperados en su puerta, en la puerta de su taller. Él se sobresaltó, obviamente, al escuchar esto y corrió hacia la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque pues a esas horas solamente significaban malas noticias y eso fue lo que él pensó. Pero no podía haber estado más equivocado, o bueno, no sé ustedes cómo lo puedan tomar. Salió así como aflojerado, un poco modorro, porque pues ya estaba profundamente dormido, pero al mismo tiempo alarmado pues de saber qué era lo que estaba pasando, y pensó al principio que algo le había pasado a alguien, después que eran ladrones, pero cuando abre la puerta encuentra a dos personas ahí. Estas dos personas traían a una mula. Entonces lo que le dicen estas dos personas es: oye, necesitamos que pues le arregles las patas, las cerraduras que tienen las mulas al sacerdote, porque él va a salir muy temprano de viaje en la mula. Ellos le dijeron además: es urgente que hagas este trabajo justo ahorita, porque va a salir al santuario de la Virgen de Guadalupe en cuanto amanezca. El herrador voltea a ver y pues sí, reconoció la mula y reconoció la silla que traía la mula, porque sí era la que utilizaba su amigo, el sacerdote. Este señor, pues un poco molesto por la hora, ya que evidentemente este trabajo se pudo haber hecho un día antes, pues se pone de mala gana a hacer el trabajo, le arregla las patas a la mula y la deja lista. Entonces, cuando ya está concluido el trabajo, estos dos hombres ya le dicen: ok, gracias, se van, pero mientras van avanzando con la mula, este señor puede ver cómo le están pegando al animal de una manera muy cruel, tanto que él se anima a decirles: oigan, no le peguen tan feo al animal, o sea, no les está haciendo nada, está caminando bien. Ellos ya ni siquiera lo voltearon a ver, como si no lo hubieran escuchado, y siguieron su camino. El día siguiente, por la mañana, sale el herrador de su casa y alcanza a ver que ahí está su amigo en su casa. Entonces se le acerca un poco molesto para preguntarle: oye, ¿qué fue pues lo de anoche? ¿Por qué me mandas a herrar a tu mula tan tarde cuando aquí estás, se nota que te acabas de levantar? Le acercó y le dijo: mira, o sea, que despertarme tan tarde para arreglar tu mula y todavía que estás bien quitado de la pena, o sea, ¿qué te pasa? Y el sacerdote pues se le queda viendo con extrañeza porque, o sea, él no había mandado herrar a su mula, y le dijo esto: no sé de qué estás hablando ni de qué viaje me estás hablando tampoco. El herrador le cuenta todo y el padre pues se queda extrañado, no tenía idea de que era nada de eso, pero ellos quedaron que simplemente fue alguna broma o que quisieron utilizar el nombre del padre para que se le hiciera ese trabajo a estas personas rápidamente. Y concluye la conversación. El sacerdote se mete a su casa y trata de despertar a su mujer para contarle todo lo que le había dicho su amigo. Va hacia su habitación, le habla, pero la mujer no responde. No tenía respiración y su cuerpo ya estaba rígido, es decir que ya no estaba entre nosotros. Obviamente el hombre se sorprende al notar esto, sale corriendo, y ¿quién era el que estaba más cerca? Pues su amigo el herrador. Entran a la casa y empiezan a investigar qué era lo que le había pasado, y fue donde descubren que en cada una de sus manos las tenía así como cerradas, y en ellas tenía clavos. Esos clavos eran los que el herrador le había quitado a la mula en la madrugada. Él los reconoció inmediatamente. Los dos estaban asombradísimos de aquel descubrimiento, pero llegaron a la conclusión de que esto era justicia divina, porque el padre estaba llevando pues una vida que no debería, y que esas personas que llegaron con el herrador más bien eran unos demonios. Inmediatamente dan aviso al cura de la parroquia local, y este cura acude a la casa pues a ver todo lo que le estaban platicando. A todos les llamó la atención pues el cuerpo de aquella mujer, porque además, no sé si ellos dos no notaron esto al principio, pero la mujer tenía como un freno en la boca. Mientras más investigaban, más cosas encontraban, porque resultaba que su cuerpo estaba golpeado. El herrador recordó inmediatamente aquellos golpes que le estaban dando a la mula que él reclamó. Eran exactamente los mismos. Lo que aquí pasó fue que realmente esa mula era la mujer del sacerdote, que ya la habían convertido a esto para llevársela. Ante este hecho tan aterrador para estas tres personas, el cura, el sacerdote y el herrador, ellos decidieron que se iba a enterrar a la mujer ahí mismo en su casa. Abren pues la fosa, la echan ahí y quedaron en que se iba a guardar el secreto para que pues esto no se corriera. Tanto miedo tenía aquel sacerdote de que ese destino fuera el mismo para él, que huyó de su casa ese mismo día. Se fue sin avisarle a nadie y desde ahí no se volvió a tener noticias de aquel sacerdote. Lo único que se supo fue que este sacerdote, llamado Don Vidal, entró como cura a una iglesia y ahí vivió hasta que tenía 84 años de edad y fue bastante estimado. Recuerden que todo este hecho no se supo. Pero con el paso del tiempo como que le remordió la conciencia y él mismo contaba cómo es que acabó su mujer, su esposa. Esa es una versión, pero hay otra versión que dicen que realmente este padre murió en 1702 en el colegio de San Pedro y San Pablo a la edad de 78 años. Después de esto que le ocurrió, llevó una vida ejemplar y se metió de lleno a la Virgen de Guadalupe en el reino de la Nueva España.
Cualquiera de estas dos versiones puede ser real, pero se centra en lo mismo, que a partir de esto que vio, que fue testigo, que lo vivió, le sirvió para que él reacomodara su vida y ahora sí llevara la vida que se supone debería llevar siendo sacerdote. Muchas veces me preguntan cómo es que se saben estas historias y se supone que pues las personas ya no dijeron nada. Pues este sacerdote, después de que ya, les digo, tomó el rumbo de su vida ahora sí como debería de ser, empezó a contar cómo es todo esto, pues tal vez para que a nadie más le pasara y para que estén viviendo la vida que se supone que deberían vivir. Que su amigo le advirtió, pero él no hizo caso y al final pues lo hicieron entrar en razón a la mala. Díganme si ustedes ya conocían esta historia de la mujer errada y yo los estoy leyendo. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó un seguidor. Esto me pasó hace un año. Yo me había quedado solo con mis primos, ya que mis padres y mis tíos habían ido a una boda, y mis primos y yo no queríamos ir ya que en la boda nos íbamos a aburrir. Así que cuando mis padres y mis tíos se fueron cerramos las puertas y ventanas con seguro, y no sabíamos qué hacer, así que a mi prima se le ocurrió jugar a las escondidas, y mis primos y yo aceptamos, y empezamos a jugar, y a mí me había tocado contar. Me dijeron mis primos que contara hasta el 30, y yo les dije que sí, y empecé a contar, y mis primos se escondieron. En eso cuando había acabado de contar escuché un grito que venía del patio. Yo pensé que había sido mi imaginación, así que no le tomé tanta importancia, y empecé a buscar a mis primos, y empecé a buscarlos en el piso de arriba, pero no encontraba a nadie, así que me fui al piso de abajo y empecé a buscarlos en la cocina, y había encontrado a mi primo Alex, cuando en eso otra vez escuché un grito, pero esta vez provenía del baño, y mi primo me preguntó asustado, ¿escuchaste eso? Yo no quería asustarlo, así que le dije que no, y mi primo y yo empezamos a buscar a los demás, y cuando estaba a punto de salir al patio, mi primo soltó un grito. Yo preocupado fui corriendo a donde estaba mi primo, vi que estaba afuera del baño, así que fui a ver qué pasaba, y le dije a mi primo, ¿qué pasa? Mi primo señaló al baño, y yo volteé a ver qué pasaba, y yo también solté el grito, y empecé a llorar, y lo que estaba en el baño era mi prima sin un brazo y sin un ojo. Yo y mi primo empezamos a llorar. En eso otra vez escuchamos un grito, pero provenía del patio. Mi primo y yo nada más miramos fijamente al patio horrorizados, y mi primo me dijo, con la voz asustada, primo tenemos que ir a ver qué está pasando. Yo no quería ir a ver, pero no tuve otra opción. Y cuando fuimos a ver qué fue ese grito, mi primo estaba muy nervioso, y también me estaba agarrando muy fuerte del brazo, y estaba escondido atrás mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, de la nada la puerta se abrió por sí sola. Cuando se abrió la puerta mi primo y yo sentimos una vibra escalofriante que nos recorrió por todo el cuerpo, y yo y mi primo caminamos un poco hacia adelante, cuando de la nada chocamos con un árbol. El árbol no recordaba que estuviera ahí, pero el árbol tenía algo escrito, así que me acerqué un poco para ver qué decía, y lo que estaba escrito hizo que me quedara en shock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escóndete o morirás. 7, 8, 9, 10. Escóndete o morirás. En eso mi primo y yo escuchamos gritos de mis primos y primas. Yo y mi primo fuimos corriendo adentro para ver qué pasaba. Cuando estábamos llegando a la puerta se cerró por sí sola. Mi primo y yo nos empezamos a asustar, y mientras yo trataba de tumbar la puerta, mi primo vigilaba atrás. Cuando por fin había tumbado la puerta, mi primo Alex dijo, primo, corre, abre la puerta, ahí viene, y yo volteé porque no sabía qué pasaba. Y cuando me estaba volteando para que pasaba, mi primo me empujó, y mi primo me dijo llorando, sálvate tu primo, adiós. Lo último que vi fue como una especie de hombre negro con una hacha acercándose a mi primo, y a mi primo cerrando la puerta. Yo me paré rápido y traté de abrirle, pero ya era demasiado tarde, ya que desde adentro de la casa se escuchaba como mi primo gritaba y lloraba de dolor. Yo estaba golpeando muy fuerte la puerta para tumbarla y salvarlo, y también llorando porque no quería que muriera mi primo, y después de unos minutos ya no se escuchaban los gritos de mi primo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, corrí directamente a la sala, ya que en la sala había un celular de emergencia, así que rápido llamé al 911. Pero cuando por fin habían contestado se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras. Yo asustado y llorando empecé a contarle todo a la policía, y cuando me volteo para poner el teléfono en su lugar, sentí como si alguien estuviera atrás mío, y me recorrió una vibra extraña en todo el cuerpo. En ese momento no me podía mover, ya que hay veces en las que si me espantan mucho puedo quedar en shock, y no me puedo mover. En ese momento escuchaba como alguien se acercaba a mí. En ese momento no podía gritar por ayuda, simplemente podía llorar. Cuando sentí que el hombre ya estaba atrás mío, en eso escuché las alarmas de las policías. Lo único